Bueno, continuamos y ahora vamos a implementar el botón eliminar. Como las operaciones las vamos a llevar a cabo dentro de la base de datos, entonces continuamos utilizando el objeto command, puesto que no lo vamos a eliminar el registro seleccionado del dataset, sino directamente de la base de datos, y luego al refrescar el dataset la información se verá reflejada. Procedemos de la misma manera. Ustedes han visto que he tenido que definir en cada procedimiento los datos. Esto se soluciona mejor solamente definiéndole como variable global, como lo habíamos hecho en el video en el que indicábamos la implementación del botón nuevo. Creamos todos los datos como ya lo habíamos hecho antes. La conexión. Agregamos también un string en donde vamos a almacenar la clave, es decir, el valor que vamos a eliminar, el identificador de la fila con el cual vamos a realizar las operaciones. Pero siempre, para evitar posibles problemas, debemos en primera instancia mostrar un cuadro de diálogo, un cuadro message box, que nos pregunte si es que está seguro de que lo que quiere hacer es eliminar el registro seleccionado. Entonces, como siguiendo la estructura del message box, implementamos cada una de sus partes. El mensaje que va a salir, el título del cuadro message box. También debemos ponerle el tipo de botón que va a mostrar. A nosotros nos interesa ponerle sí, no y cancelar, puesto que si es que pregunta eliminar, debe salir sí, no y cancelar. También nos interesa que se muestre un icono de pregunta. Y bueno, pues si el resultado de ese cuadro fue sí, entonces nos disponemos a eliminar el registro seleccionado. El registro seleccionado entonces lo borramos realizando la conexión a la base de datos. En primera instancia abrimos la conexión, estructuramos la cadena de la sentencia SQL diciéndole que borre de la tabla promociones, que es la que venimos trabajando, el registro cuyo índice IDPRO sea igual al que se encontraba seleccionado, al que se encuentre seleccionado, que ya le almacenamos previamente donde dice valor borrar. Como se trata de un campo que almacena información alfanumérica, entonces siempre va con los apóstrofes, ¿no? Una vez que está listo, está ya especificado cuál va a ser la orden, creamos nuevamente un objeto command para interactuar directamente con la base de datos. Creamos una variable de ese objeto y decimos que se conecte primerito, se conecte y tenga listo la consulta que le vamos a hacer. Y ahora finalmente le decimos que ese objeto ejecute el método execute non-query. No le ponemos execute reader por cuanto tampoco el objeto, esta sentencia, perdón,
tampoco esa sentencia nos va a devolver ningún valor. Simplemente ejecuta, borra, y si es que no hay ningún error, se ha eliminado. Vamos a comprobar. Nos muestra efectivamente, si le ponemos no, no sucede nada. Si le ponemos cancelar, tampoco. Únicamente debe funcionar cuando ponemos sí. Veamos, y efectivamente se ha eliminado. Vemos que tiene un problema la tabla. Nos permite modificar los registros directamente. Por consiguiente, es conveniente filtrarle la información, filtrarle la edición, para que únicamente utilice los botones creados. Entonces, en la propiedad Read Only del Data Grid View, le establecemos como solo lectura, ¿no? También vamos a quitarle las cabeceras de las filas que también nos estorban. Podemos seguirle optimizando, ¿no? Row Header Visibles nos quita y le vamos dejando el formulario de acuerdo a nuestro interés, a nuestro gusto. Si está muy pequeño, también le redimensionamos. Y esto se trata únicamente de la cuestión de forma, puesto que el fondo ya se encuentra listo y funcionando, salvo algunas correcciones también ya de por ejemplo, validación de datos, etcétera, en donde la mayoría de código debemos someterle a los bloques try, catch y finally. Lo que vamos a hacer ahorita es agregar un nuevo formulario que va a ser el principal de la aplicación. Este formulario principal lo que nos va a servir es de contenedor para los demás formularios que creemos. Recordemos que cuando tiene esta característica se llama un formulario MDI. Escogemos la opción, la propiedad isMDI container y le establecemos a true, y enseguida se convierte el formulario en formulario MDI. Agregamos un menú y vamos a decirle que cuando dé clic en el menú promociones se cargue el formulario que le hemos dejado por default form1. Creamos un objeto entonces del tipo form1, una variable f1, y le mostramos. Antes de nada establecemos que ese formulario creado va a ser hijo, del formulario en el que nos encontramos, es decir, del principal. Ahora bien, estamos listos para probar si es que la ejecución es la adecuada. Lógicamente también debemos modificar cuál es el formulario que se va a ejecutar en primera instancia. Y miren, nos ha salido ya un contenedor de la aplicación donde hemos puesto nuestro primer formulario creado. Y tenemos ya funcionales todos los elementos. El botón nuevo nos funciona perfectamente. El botón modificar nos permite cambiar algún tipo de información. En ambos casos funciona. Funciona también el botón eliminar. Y estamos listos para proceder con otro tipo de validación. Porque no solamente se trata de hacer el formulario, sino también de validar en todas las circunstancias que puede encontrarse el usuario. Por ejemplo, ahorita nos salió un error cuando la tabla se encuentra vacía. Miramos, dice null reference exception. Por consiguiente, es conveniente que, si ya sabemos que eso se produce cuando no hay elementos, vamos a administrarle ese error con el bloque try, catch y finally. Entonces le decimos, el momento que está eliminando, intente hacer todo ese proceso de eliminación. Pero si ocurre un error, por ejemplo el error que ya le vimos, null reference exception, si ocurre un error de esos,
entonces vamos a sacar un message box en la pantalla, ¿no? Lo que se trata con esta administración de errores es que no se nos bloquee, que no se nos corte el programa. Entonces vamos a decir, previamente ya supimos que ese error sale cuando no existen datos. Entonces no existe ningún elemento seleccionado. Comprobemos si es que funciona. No tenemos datos. Entonces si presionamos eliminar, no existe ningún evento. Funciona perfectamente. Agregamos un elemento. Y en este caso sí funciona porque está seleccionado. Cuando no hay elemento seleccionado o vacío, también nos funciona. Esa es la utilidad enorme que nos permite el bloque try, catch y finally. Lo mismo podemos hacer con los demás cuadros, ¿no? En el caso de que esté vacío, y en todas partes donde necesitemos que la información funcione. Vamos a copiar porque es lo mismo dentro del botón modificar, es exactamente lo mismo. Si es que no está seleccionado ningún elemento para modificar, entonces no es posible modificar. Entonces vamos a administrar directamente y a ponerle una administración de ese error específicamente. Vamos viendo modificar, no hay ningún elemento a modificar. Y ahora veamos cuando sí existen elementos a modificar. Entonces podemos modificar y ahí sí nos funciona. Seguimos comprobando si todo está bien. Y nuestra aplicación ha terminado. Muchas gracias por su atención. Vamos a posteriormente a realizar otros videos más avanzados.